Muy buenas tardes para todos. Mi nombre es Yani Guerrero y desde el curso de comunicación como expresión humana vamos a hablar de esta actividad, de esta investigación que se hizo de acuerdo a un tema que no solamente es actual, es a nivel global y sobre todo preocupante. Y se denomina de la hiperconectividad a los riesgos del ciberbullying en la era de la inteligencia artificial, nuevos desafíos para la familia. Así que comencemos. Bueno, para comenzar, tenemos que hablar un poco de qué es la hiperconectividad y qué es el ciberbullying. Cuando la hiperconectividad, ¿sí? Nos ayuda de cierta manera a estar, digamos, conectados con muchos dispositivos digitales. Tenemos lo que es los celulares, el GPS, los audífonos, sí, los Google Maps, en fin, aplicaciones incluso que también nos facilitan estas conexiones y estar, digamos, en tanto ubicados en tiempo, espacio, en lo que es digamos, en la conexión con nuestros pares, con la familia, con los amigos, con compañeros de trabajo, etcétera. Pero esa hiperconectividad, ¿por qué nos preocupa? Porque realmente nos va a permitir que se dé el ciberbullying. Y es, digamos, esos entornos digitales manipulados para que pueda darse el acoso. Y el ciberacoso o ciberbullying es precisamente un tipo de violencia, pero en un entorno digital. Es violencia digital que se da obviamente por todo el uso de redes sociales, por lo que son los chats, los foros, en especial sobre todo hoy en día los videojuegos, ¿sí? Y el uso hoy en día de la inteligencia artificial aumenta incluso los tipos de violencia porque ya se da, obviamente, el encubrimiento, se puede interponer fotos, se pueden hacer montajes, ¿sí? Y nos desconecta un poco de la realidad. Ese ciberbullying, ¿sí? Va obviamente a estar en estos entornos y va a causar que estos niños, niñas y adolescentes, que son los más vulnerables, empiezan a sufrir de ese acoso. ¿Y ese acoso cómo va? Según el Consejo de Derechos Humanos en la ONU, indica que los niños empiezan a ser discriminados, empiezan a ser violentados. ¿Por qué? Por su apariencia física, por su estrato social, étnico, sexo, discapacidad. Y estamos hablando hoy en día incluso de la inclusión, pero esta incluso no se da. ¿Sí? Sobre todo en estos entornos no nos garantizan que los niños que tengan algún tipo de neurodiversidad, ¿sí? Alguna discapacidad, no puedan ser, digamos así, asegurados, ¿no? La religión, la orientación sexual, incluso la situación socioeconómica. Entonces, estos niños que son violentados de diferentes maneras, ¿sí? De pronto exponiéndolos en las redes sociales de pronto con su chat, con los sitios que visitaron y demás, los llevan a un estado de culpa y vergüenza, donde esa autoestima es totalmente destruida y puede facilitar que haya inmediatamente anomalías a nivel de su situación emocional, de su salud mental, que empiece a sufrir de diversos trastornos, trastorno de ansiedad, depresión, trastorno de estrés postraumático, incluso, etcétera. Y dado digamos, esa presión social, ¿sí? Porque el que acosa, manipula, amenaza con exponerlo en su red social, ¿sí? En su entorno social. Entonces estos niños empiezan a querer lastimarse, de pronto un cutting, o a pensar en el suicidio. Entonces, por eso nos preocupa que esa hiperconectividad se esté dando en niños, ¿sí? Cuando no deberían de tener acceso a ciertos dispositivos hasta cierta edad. Igual los dispositivos hoy en día, pues a nivel de neurociencia se sabe que el cerebro es bombardeado con una cantidad de imágenes, con una velocidad de videos, de música, ¿sí? Y todo esto es apetitivo.
Esto eleva lo que es a nivel de neurotransmisores la dopamina y es lo que hace que el sistema de recompensas se sienta, ¿sí? Gratificado. Entonces empieza ya a no ser algo normal, sino que empieza a darse una adicción a estos dispositivos. Como ya lo hablamos un poco, entonces esas causales, esos efectos, pues van a tener obviamente unas consecuencias como ansiedad y depresión. Son niños que fácilmente se desmotivan, que ya no sienten de pronto placer en un juego normal o en un juego de roles, porque es para él mucho más gratificante esa dopamina inmediata que le da el dispositivo. ¿Sí? Empiezan a sufrir de ansiedad, se vuelven hiperactivos, ¿sí? Entonces empiezan a ver de que el solo hecho de no tener el dispositivo a la mano puede incluso para ellos ser contraproducente y empieza el conflicto familiar, ¿no? Entonces ahí vemos cómo está asociado no solamente esta hiperconectividad con el ciberbullying y con el conflicto familiar. Baja autoestima, como ya les dije, puede causar desregulación emocional, eh, este, que haya autolesiones, conflictos familiares y demás, ¿no? Y todo esto por esos factores que aumentan esa adicción al dispositivo, las tecnologías, las redes sociales sin supervisión, ¿sí? Porque los papás hoy en día, pues, digamos que sus cargas laborales no les permite estar todo el tiempo en esa supervisión de los niños. En los colegios también. Entonces, a pesar de que se tienen ciertos sistemas que pueden, digamos, tener un control de las páginas que visitan los niños para que no sean, digamos, páginas con contenido sexual. Ahora hablemos un poco de cómo esto afecta a la familia. Si bien es cierto, la familia está constituida, ¿no? Digámoslo así, por un núcleo donde se puede dar diferentes miembros, la compañía de diferentes miembros, puede estar compuesta con diferentes miembros, y que constitucionalmente Colombia, hablando de nuestro país, pues lo tiene contemplado en ese artículo 42, ¿no? Donde nos indica que la sociedad también la ve como algo fundamental. ¿Por qué? Porque se forman vínculos, porque no solamente hay vínculos de sangre, sino también jurídicos, porque se basa en ciertos valores de respeto, amor, solidaridad, que garantiza incluso no solamente esos miembros de la familia, sino también el Estado tiene la obligación de garantizar la integridad, ¿sí? La protección y la seguridad de esas tipologías familiares. Entonces, ¿hay alguna seguridad del país? ¿Sí? ¿Hay algún control? ¿Hay alguna preocupación por el Estado para garantizar que la familia se sienta segura, que los niños estén en entornos seguros, hablando digitalmente? Sí, y está el Ministerio de MINTIC, Ministerio de las Tecnologías de Información y Comunicaciones. Tenemos diferentes programas, ellos tienen diferentes programas donde podemos acudir, ya sea como padres, ya sea como acudientes, como docentes, ¿sí? Para acceder a estos programas que lo que hacen es alfabetización digital, que le ayudan por lo menos a manejar los computadores, a tener control parental, cómo se instala, cómo se maneja, cómo se controla, cómo se supervisa a esos menores. También dentro del marco legal, la ley 2489 del 2025 se preocupa sobre todo por prevenir, por educar, ¿sí? Y hacer también programas de intervención en lo que es el ciberbullying. En la formación a padres y docentes, se da desde los colegios, se da incluso desde el ministerio, y ciertas medidas de seguridad que obviamente desde la Policía Nacional y demás instancias y demás instituciones colaboran para que se pueda dar la intervención, el apoyo y sobre todo la prevención, ¿no? De situaciones que atenten contra la salud mental, la integridad y la dignidad de los menores.
Importante ya para finalizar, pues que esto es algo que es continuo, que no se va a acabar, que se mantiene en auge porque con la inteligencia artificial cada vez salen muchas más formas de vulnerar los sistemas e incluso de hacer insegura la información que tenemos, las fotos, las charlas y demás. Y que obviamente toca estar en constante comunicación, en constante actualización desde el programa de análisis y desarrollo de software. Se necesita que obviamente hayan acciones de prevención, de educación digital a las escuelas, de ampliar, digámoslo así, el panorama de seguridad, ¿sí? De seguridad digital con programas y aplicaciones que puedan dar se puedan dar como mejor uso y se puedan, digamos, aplicar a las nuevas vulnerabilidades que hay, ¿no? Con los hackers y demás. La promoción sobre todo el respeto y la convivencia en línea, que esto es una forma de etiqueta digital que tiene que darse no solamente desde la casa, sino que también se debe dar desde los entornos seguros como el escolar, el laboral y demás, ¿no? Las etiquetas, las ciertas horas, el no mandar ciertas fotos porque pueden, digamos, filtrarse y pueden ser expuestas, etcétera. Entonces, la invitación es a que sigamos, digamos, con esta investigación, que sigamos siendo, digamos, un partidarios de un entorno seguro para los niños, los jóvenes, los adolescentes y sobre todo también el entorno, el núcleo familiar. Aquí les dejo algunos contenidos audiovisuales que pueden ser consultados sobre unas películas que hacen alusión a hechos de ciberbullying, hechos de sexting y demás, ¿no? Entonces, para que puedan también ampliar un poco el panorama y puedan mirar la realidad y que debemos realmente estar alertas, alertas para cuidar, digamos, esas vulnerabilidades que tenemos en los celulares, en los computadores, ¿sí? De nuestro hogar, de nuestra casa, en la información que guardamos, cómo la guardamos, ¿sí? Cómo estamos seguros que esa información no va a salir al medio o a exponerse en el entorno online. Bueno, eso es todo. Espero que les haya gustado muchísimo la información. Eh, y eso es un tema que debe continuarse. Muchas gracias. Una feliz tarde.